¿Qué tal? Gusto en saludarle, bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Oiga, hoy vamos a hablar a fondo con expertos, con especialistas sobre la corrupción y la rendición de cuentas del gobierno federal. Y es que mire, México ocupa de los peores lugares a nivel mundial en corrupción, tiene de las peores calificaciones y por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él tiene otros datos, él asegura que su gobierno pues es honesto, es transparente, que no hay corrupción, pero fíjese este dato que pues surge de algunas encuestas. 7 de cada 10 mexicanos consideran que estamos peor o igual que en otros sexenios. Así es que, pues para hablar de estos temas, doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos una mesa, ya le decía a los tres, una mesa de altísimo nivel en estos temas. Voy por orden alfabético. Ángeles Estrada, ella es directora ejecutiva de la Iniciativa Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Marco Antonio Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de Escuela de Gobierno también del TEC de Monterrey. Mi queridísimo Mauricio Merino, él es investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador general de Nosotros. Muchas gracias, agradezco que estén en esta conversación, en esta mesa a fondo sobre estos temas que son fundamentales y sobre todo al cierre del sexenio del presidente López Obrador. Vamos a tratar de dividir el programa en algunos bloques para que sea más ágil, más rápido. Comenzaremos con impunidad de la corrupción, después la transparencia, en tercer punto contra la autonomía y la rendición de cuentas, y si nos da tiempo daremos espacio para algunas conclusiones. Así es que pues comenzamos con el primer tema, que es la impunidad de la corrupción. El reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional arroja pues varios datos. Por un lado, que México es el país más corrupto entre los miembros de la OCDE, de donde él es parte. Del G20 ocupa el número 19, 18, no, el número 19 porque es el antepenúltimo lugar. Y finalmente, a nivel mundial, de 126 países, de 180 países, ocupa el lugar 126 de los evaluados. Así es que, pues Ángeles, esto es un problema grave, preocupante, penoso, que esos datos son recientes, pero que el problema, bueno, viene desde hace mucho tiempo. Así es, Marisa, muchas gracias por la invitación y un saludo a mis dos profesores que los tengo aquí, feliz de estar compartiendo este espacio con ellos. Bueno, pues sí, efectivamente, Transparencia Internacional hace este índice de percepción de corrupción anualmente. Como su nombre lo indica, es un índice de percepción, ¿no? Y está realizado este índice a través de diversas fuentes de información. Es un índice que se compone de diversos indicadores. Sí. Entonces, digamos, no es un índice que esté relacionado con preguntarle directamente a gente, ¿no? A ciudadanos o a ciudadanas. Entonces, eso es importante señalar. Ahora bien, en este índice de percepción de corrupción, México ha tenido una evolución o una involución en estos últimos 10 años muy visible, relacionada con justamente esta percepción. Y en relación con la administración del presidente López Obrador, pues vemos un estancamiento importante en la percepción de la corrupción. Desde el 2020 existe en el índice de percepción una calificación de 31 puntos, estamos reprobadísimos, es 31 sobre 100 y estamos en el ranking 126 de 180 países. Solamente como para darnos una idea de junto con quién estamos con países como Togo, como Mauritania, como Bolivia, como Pakistán, ¿no? En donde a veces nosotros mismos hasta nos jactamos de que en México existe un Estado de Derecho. Sin embargo, en relación con la percepción de corrupción, estamos muy, muy por debajo de países que nosotros mismos en ocasiones mencionamos como muy por debajo de nosotros. Gracias. Pues desde su primera campaña, Marco Antonio, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a terminar con la corrupción, hizo como bandera esta lucha
y pues su discurso, el pilar de su discurso ha sido justamente pues terminar con la corrupción, pero parece que esta bandera está a media asta. Pues lamentablemente creo que hay ya demasiada evidencia que las palabras se las llevó el viento, Sí, porque aquella famosa escoba que iba a barrer la corrupción de arriba de abajo, arriba abajo. pues no parece tener cerdas lo suficientemente firmes para limpiar la corrupción, en particular cuando se trata de personajes cercanos a Morena o al círculo presidencial, tanto del lado administrativo como del lado penal. Hay indicadores que demuestran pues una incapacidad, uno, para sancionar realmente en términos administrativos a quienes presuntamente han hecho faltas graves asociadas a la corrupción. La Fiscalía en materia anticorrupción, la Fiscalía especializada en la materia, pues tiene, la verdad, resultados bastante endebles, tanto en investigar y llevar a buen puerto Ujú. ante los tribunales casos del pasado y del reciente gobierno, en términos incluso de la recuperación de activos de dinero desviado presuntamente por la corrupción. El último informe que se hace de manera internacional de Gavi tampoco apunta a que haya mejora. Prácticas que supuestamente están asociadas al fenómeno de la corrupción, como era la que el propio presidente criticaba del abuso de las Mm. asignaciones directas, no solo han continuado, sino aumentado respecto al sexenio anterior. Y la lista continúa y continúa. Y la característica es, por un lado, problemas serios de impunidad y por el otro lado, una herramienta que tendría que ayudar a empezar a limpiar el problema de la corrupción, como lo es la transparencia. También este gobierno se ha caracterizado por ir en Mm. sentido contrario. Hay un problema grave de un aumento sistemático de la negativa de información que el gobierno dice no encontrar o declarar inexistente, a pesar de que al mismo tiempo ataca al INAI. Entonces, uno hace la fotografía amplia y yo francamente no veo dónde los hechos pudieran honrar lo que el presidente reiteradamente en sus mañaneras presume de pues una lucha anticorrupción que yo no veo dónde estén los logros. Así es. A ver, Mauricio, el problema de la corrupción ha sido persistente, vamos, desde hace muchas décadas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer o qué es lo que no se ha querido hacer para pues, enfrentar esta lucha contra la corrupción? Uy, un montón de cosas, Marisa. Primero, déjame saludar a Marco y a Ángeles. Les tengo mucho afecto. Marco es un viejo amigo mío y además me da mucho gusto saludarte a ti. De Gracias, veras mucho. igualmente. El, mira, la corrupción desde mi punto de vista es la captura abusiva de lo público para obtener beneficios privados de carácter económico o político. Yo parto de esa definición para tratar de situar mi explicación. Es decir, cuando alguien se queda con lo que debe ser de todos y lo hace propio, cuando alguien oculta lo que debe saberse, o cuando alguien excluye eh, discrecionalmente a unas y a otros para beneficiar a los suyos. Esa es la corrupción, ese es el origen de la corrupción. Y en México, hasta el día de hoy, no hemos logrado eliminar esas formas de captura de lo público, sino que se han incluso incrementado. Este diagnóstico que hacen Ángeles y Marco, que yo comparto, se origina, en mi opinión, en que, por ejemplo, los puestos públicos, Marisa, pues siguen siendo botín de guerra, ¿no? Se Políticos. reparten impunemente. Como ya dijo Marco, se reparten los contratos públicos. 80% de los contratos en promedio han sido asignados por adjudicación directa y muchos de ellos a empresas recién creadas, a empresas cercanas al régimen. Hay decisiones y hay asignaciones presupuestarias que son absolutamente discrecionales y que también
responden a esta misma dinámica de captura. Mientras no seamos capaces de modificar ese patrón de conducta, Ujú. Marisa, pues la consecuencia va a ser la misma. Se le atribuye a Einstein, pero no es de Einstein, se le atribuye a Einstein el haber dicho, si uno siempre hace lo mismo, no puede esperar consecuencias distintas. Y yo usaría esta frase atribuida a Einstein para reiterar, si seguimos haciendo lo mismo, la captura de puestos, presupuestos, decisiones, pues la consecuencia sigue siendo la corrupción rampante. Yo creo que esa es, a mi juicio, una de las razones por las que no acabamos de salir. El presidente ha dicho 10% de capacidades y 90% de lealtad. Lo que le gusta es la obediencia, ¿no? Pues tenemos aparatos políticos de poder que siguen capturando todo. Y allá vamos, por cierto, en las elecciones del 2 de junio. Claro. Maestra Estrada, ¿se tendrían las herramientas para enfrentar realmente la corrupción o hay serias deficiencias que limitan, que impidan que esto se pueda hacer? Bueno, en mi opinión yo creo que existen varias herramientas. Lo que creo que no hay es voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces, y este es un elemento sumamente importante a la hora de combatir la corrupción. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que funciona desde el 2015, que además está establecido constitucionalmente, que fue una lucha además que se dio desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la Sí. ciudadanía, se ganó, se desarrolló este sistema y lo que esperábamos en esta administración es que se apoyara el sistema. ¿Y cómo se apoya el sistema? Bueno, se apoya de entrada dándole recursos, dinero, dándole recursos financieros. Y lo que hemos visto es que lo que ha hecho el Ejecutivo es eh, pero Ah, quitar todos los recursos posibles, ¿no? Especialmente a los órganos que tienen algún tipo, que le cuestionan algún tipo de decisión al Ejecutivo. Valga la redundancia, específicamente al INAI, como lo mencionaba el doctor Merino, pero también hay otros órganos autónomos que han sufrido, ¿no? Este recorte y bueno, ahora la posibilidad de desaparecer. Entonces, creo que las herramientas están ahí. Tenemos además organizaciones de la sociedad civil que están muy especializadas en el estudio, en la medición, en el desarrollo de programas, de sistemas, de proyectos para combatir la claro. corrupción. Y lo que hemos visto también es que el Ejecutivo ha recurrentemente ha ido mermando la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil realicen estos proyectos, desarrollen estos proyectos. Entonces, las herramientas ahí están, lo que no hay es voluntad política. Claro. Se hace énfasis en que las democracias, esto me llama mucho la atención, que las democracias consolidadas tienen menor corrupción y las de menor democracia tienen más corrupción. Entonces, ¿en qué situación, en qué posición queda México después de esta calificación de 31 puntos de un total de 100? ¿En qué posición queda en cuanto a la democracia? ¿Es un país no democrático o cómo queda, Marco? Mira, yo creo que, y está ligado a tu pregunta anterior, Ajá. hay ya múltiples señales que evidencian que lejos de que el edificio democrático se estuviera consolidando, se está erosionando por diversas vías. Por un lado, es cierto, hay algunas herramientas que no se usan, no solo por falta de voluntad política, sino Ujú. porque incluso hay actores que se acomodan para tratar de quedar bien con el poder. Ah, Ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, las cosas como son. La auditoría tiene, y luchamos mucho, Mauricio y otros colegas, para que cuando vino la reforma anticorrupción modificáramos la ley de fiscalización y brindarles al auditor nuevos instrumentos que tuviera más fuerza para hacer mejor su trabajo. Pero lo que hemos visto es que por pareciera decisión política, no por capacidad, no porque no tenga el arsenal jurídico, sino por otras consideraciones, la auditoría hoy audita menos, con un enfoque en el que pareciera que no quiere encontrar nada, en donde decide no hacer, por ejemplo,
prácticamente ninguna auditoría forense, que son las ligadas cuando se sospecha de actos de corrupción. Cuando hace otro tipo de auditorías y ya hay Ujú, señales que presumen actos de corrupción, tipo lo que se encontró, por ejemplo, en Dos Bocas, en la Escuela es Nuestra, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en el aeropuerto, tanto el anterior como el Felipe Ángeles. La lista sigue y sigue. Uno ujú. diría, bueno, pues ordenas una segunda auditoría con el enfoque forense porque ya hay todas las señales que apuntan a gastos que no puede comprobar la autoridad, a que no da cuenta de qué se utilizó los recursos, a dar el dinero a empresas recientemente creadas sin la expertise en los rubros a los que fue controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el auditor no hace nada. Y los legisladores que son sus jefes tampoco lo llaman a cuentas. Y el órgano técnico que tiene la Cámara de Diputados, para quien nos está escuchando, se llama la Unidad de Evaluación y Control, que tendría que estar diciendo, oigan, espérenme, señores Ujú, ujú. legisladores, Claro. todas estas deficiencias del auditor tampoco hacen nada. En la Fiscalía es exactamente lo mismo. Tenemos ya demasiadas señales de las omisiones y, perdón, la complicidad del fiscal Gers Manero con el poder y tampoco pasa nada. Y a eso se suma lo que hace ratito mencionaba Mauricio. De por sí, heredamos en el país Sí. un frágil servicio civil de carrera. Pues tenemos fragilidad en la forma en que hemos tenido el intento de profesionalizar cómo se hacen estas áreas. El presidente, bajo el falso argumento de la denominada austeridad republicana, le termina de dar en la torre a lo poquito que había. No les da ni siquiera la herramienta de los software, la computadora, las capacitaciones para hacer el famoso rastreo del dinero y decir, oigan, a ver, pues para poder combatir la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es cómo hicieron la triangulación de la lana, etcétera, etcétera. Todo eso lo desarma sin darle herramientas a las personas encargadas de esto y además politiza los nombramientos clave. El señor de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un destacado militante de Morena Sí. antes del PRD, pero que de expertise sobre anticorrupción no tiene nada. Y así nos vamos en la lista. Entonces, tú me preguntabas, ¿y esto qué significa para la democracia? Paralelo a lo que estamos viendo de los ataques al poder judicial y demás, pues que de por sí no habíamos avanzado en consolidarla, bajo el argumento falaz de sigo al pueblo, lo estoy terminando de erosionar aún más la democracia, este señor, el presidente López Obrador. Claro, ya mencionabas hace un rato algunos casos, pero por ejemplo ninguno de los grandes actos de corrupción realmente ha llegado a sentencias definitivas. Por ejemplo, Segalmex, por ejemplo eh, la estafa maestra, agroni, agronite- bueno, agronit, esto. Agronitrogenados. Eso, justamente. Realmente no pasa absolutamente, queda ahí en la denuncia, en los ataques a quien hacen las investigaciones y no pasa absolutamente nada, Ángeles. Así es. Digo, esto no es una cosa nueva, ¿eh? Y no, No, esto no, sí no. quiero ser muy justa con las administraciones, esta y las anteriores. Sí, claro. Todas han sido omisas en hacer esto. Entonces, efectivamente, hemos visto en esta administración que a pesar de que existía, por ejemplo, el discurso, ¿no? De que íbamos a ver muchos efectos respecto del combate a la corrupción, no Ujú. los hemos visto en ninguno de los elementos, pero específicamente en esta parte de llevar a cabo los juicios y llevar a la justicia a quienes han cometido estos hechos. Pero todavía más allá de eso, Marisa, mira, de recuperar activos. Ya a veces yo digo, bueno, ya vamos a olvidarnos de que metan a la cárcel a alguien, por favor que recuperen los activos, pero es que ni siquiera hemos visto eso. Un dato nada más para ti, hace algunos meses hicimos una investigación en la Escuela de Gobierno, en el TEC de Monterrey, respecto de las fiscalías especializadas anticorrupción. La Fiscalía Especializada Federal tiene 0 sentencias condenatorias
desde que inició hasta el día de hoy y ha recuperado 0 pesos con 0 centavos. Entonces, esto es una cosa importante que además se repite en el resto de las fiscalías. Son muy pocas las fiscalías del país que tienen algún tipo de resultado y de eficiencia en este sentido. Y es que justamente ese es el problema, uno de los problemas. Se castiga cuando, o se castiga en algunos casos, cuando ya se cometió el delito. Pero ¿por qué, como sucede con una cantidad de delitos y, en fin, un pederasta es castigado cuando ya cometió el delito, pero el daño ya está hecho? La prevención es una parte importante donde, pues, está prácticamente olvidada, ¿o no, Mauricio? Pues justo de eso hablaba yo hace un momento, Sí, Marisa, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que incluso en el segmento en el que estamos, suele haber una confusión entre impunidad exacto. y corrupción, porque se ha insistido mucho, y yo entiendo que esa es la corriente más importante de la opinión pública, en que la corrupción es un asunto de personas corruptas y por lo tanto se corrige castigando a esas personas corruptas. Cuando lo piensas un poquito con sentido común, no se necesita mucha experiencia, solo sentido común. Uno se plantea, bueno, ¿cuántos corruptos tiene que haber en la cárcel para que se acabe la corrupción? ¿Cuál es el número mágico? ¿614? ¿3,200? Por ¿Millones? supuesto que hay que castigar. No, bueno, hay que castigar a las personas corruptas, sin duda. La impunidad es grave. Hay que acabar con la impunidad. Pero eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es acabar con la captura del Estado para fines políticos o financieros, insisto en esta tesis. Mientras el Estado sea capturado por grupos políticos o grupos económicos o ambos, pues Sí. entonces la corrupción va a seguir reproduciéndose. No es trivial lo que preguntabas, Marisa, hace un rato. Fíjate que en el propio informe de Transparencia Internacional que tanto hemos citado, que tú misma mencionaste para abrir el programa, hay un apartado en el informe global en el que se hace justamente esta correlación entre democracias Sí. consolidadas, los países que están en democracias debilitadas, le llaman flowered democracies, ¿no? Y los países que no son democráticos, como en México. México está clasificado como un régimen híbrido. No es una democracia consolidada, es un régimen híbrido, es decir, tiene partes autoritarias y tiene partes democráticas. Ya es una clasificación Muchas mundial, Marisa. autoritarias. Así estamos en el mundo. Sí, nadie nos ve como una democracia ni remotamente. Somos un país híbrido desde el punto de vista político. Entonces, a lo que voy es a que efectivamente hay una especie de locura, de castigo, ¿no? Una cosa como policíaca. Hay que meter a la cárcel a los corruptos y ya. Qué bueno que Ángeles pone el dato, porque efectivamente hay un otro problema. Cuando promovimos, cuando discutimos, y conste que uso el plural para no eximirme de responsabilidad, aquella gesta en la que Marco tuvo una participación, Marco Fernández, muy activa, me consta, y yo le reconozco y le aplaudo eso, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Hubo un problema porque a la hora de entrar a la parte de sanciones, se vinculó el derecho administrativo con el penal. Para no entrar en cosas de especialistas, voy a decirlo de la mayor sencillez posible. Los procedimientos del Código Penal, del sistema penal jurídico, suelen ser muy estrictos porque van a castigar individualmente a las personas. Entonces tiene que la culpa ser muy precisa con el tipo penal que aparece en el código para que no haya duda que esa persona debe ser castigada. Cuando eso se le hace el mismo método al derecho administrativo, que nadie le quita la libertad, que no, lo peor que puedes perder es el empleo o el vínculo con el sector público, ese es el mayor castigo, pero no tu libertad, no tu vida, nada más. Bueno, cuando sucede este desvío, digamos, y se vuelve lo administrativo tan complejo para sancionar, pues no sanciona a nadie, ni en lo penal ni en lo administrativo. Hemos estado haciendo una investigación recientemente del instituto en el que trabajo, Sí. Marisa, para descubrir pues eso, ¿no? La ausencia de sanciones, incluso administrativas, que deben ser vistas como una sanción menor
en el sentido de que suele ser colectiva, suele ser faltas que dañan al patrimonio nacional, pero no son delitos. En consecuencia, se pueden sancionar o deberían sancionarse más rápido. En un foro reciente, Ángeles me hacía notar, y yo estuve de acuerdo, después de pensarlo con cuidado, que sí hay que hacer ese cambio en la legislación que tenemos actualmente. No tirarla a la basura al niño con el agua sucia, sino hacer ese ajuste. Lo administrativo tiene que ser eficiente, tiene que ser directo, tiene que ser rápido, fácil para que Sí, nadie cometa actos administrativos equivocados. Por muy bien. todas estas razones, Marisa, efectivamente no se sanciona a quien se tiene que sancionar, la impunidad sigue tan campante y la captura de los puestos, los presupuestos y las decisiones también. Muy bien. Vamos a un corte rapidísimo. No se vaya, volvemos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al siguiente tema, que es la transparencia. Este gobierno parecería que es el gobierno de la no transparencia, de la no rendición de cuentas. Al presidente le enoja rendir cuentas, ataca a quienes investiga, ataca a quienes cuestiona. Realmente podemos confiar en esa retórica, porque nuevamente ante estas acusaciones el presidente vuelve con no somos corruptos como los neoliberales, nosotros somos honestos, nosotros somos transparentes, otra vez con esa retórica que quizá en el imaginario o a quien va dirigido todas sus conferencias, quizá sí llegan a creerlo esto, Ángeles. Sí, bueno, este es un elemento muy importante, Marisa, el que mencionas, porque no nada más es, digamos, afectar a la transparencia, es
mermar el acceso al derecho a la información que tenemos todos y cada uno de nosotros. Es un Sí. derecho humano. Entonces, en esa medida, que además está protegido por tratados internacionales, en esa medida se tendría también que garantizar y proteger por el Estado. Entonces, lo que hemos visto, digamos, estos ataques que ha sufrido el INAI, no nada más están relacionados con el INAI, está relacionado también con la forma en la que nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, vamos a poder acceder a la información y solicitar información del gobierno. Entonces, para eso, para poder tener una garantía real de ese derecho, necesitamos un órgano autónomo. ¿Y qué significa que sea un órgano autónomo? Es decir, que no se adscriba a ninguno de los poderes del Estado. Pero no solamente eso, que sea un órgano especializado, transparente, que agilice el trámite específicamente, en este caso, el del derecho de acceso a la información. Cuando pensamos en darle esas facultades a otro órgano o a otra dependencia, específicamente a la Secretaría de la Función Pública, como lo ha mencionado el presidente en varias ocasiones, lo que estamos haciendo es que estamos subordinando el derecho de acceso a la información a que el secretario de la Función Pública tenga la voluntad de ponerse sobre su jefe y instruirle a que entregue información que por ley tendría que entregar. Ahora, unos datos importantes también. Decía Marco, lo decía muy bien, en esta administración el número de declaratorias de inexistencia ha aumentado, porque buscar los otros datos es difícil, luego no se encuentran. Pero otro dato importante es las revocaciones y las modificaciones que el INAI ha emitido desde el 2020 al 2022 se han incrementado en un 100%. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el INAI ha instruido en más del 100% que hace 2 años a los sujetos obligados que entreguen información, les revoca o les modifica la respuesta que le entregan a los ciudadanos. A ver, Marco, evidentemente las mañaneras y estos informes que el presidente ha acostumbrado a ofrecer cada año no es ni rendición de cuentas, ni es transparencia, da una serie de datos y de cumplimiento de promesas, pero realmente no tenemos la certeza de que esto sea cierto, no se pueden verificar realmente sus datos. Esto no es rendición de cuentas. Y él lo cree así, De parece. hecho, yo creo que calificaría la afirmación, Marisa. Por un lado, en varios de los rubros, sí es posible dar cuenta que el presidente miente con los propios datos del gobierno. Miente cuando dijo que no había habido afectaciones educativas, miente cuando dijo que se había recuperado la matrícula y los datos de la propia SEP muestran lo contrario, miente cuando dice que ya se estabilizó el problema de los homicidios y otra vez las estadísticas del secretariado revelan lo contrario, miente cuando dice que ya no contrata como antes y los datos, a punta de estar buscándolos, evidencian cómo se disparan, no solo se mantienen, sino aumentan las asignaciones directas. Entonces, digo, hay varios rubros en donde no es que haya otros datos, sino que creo que aquí el problema es más complejo. Uno, por diversas razones, creo que lamentablemente hay medios de comunicación que han decidido renunciar a luchar por la verdad. Y hay que decirlo con todas sus letras. Cuando en distintos noticieros pasan de manera acrítica resúmenes de la mañanera y lo mejor lo que los periodistas pueden decir es que es interesante, no es interesante. Es preocupante, es deleznable, hay mentiras y demás. Entonces, creo que de entrada tenemos ese problema. Luego sabemos que esos ejercicios están dominados por personas colocadas por el jefe de información de la presidencia con preguntas a modo, ¿no? Entonces tampoco podamos pensar que esos son ejercicios de rendición de cuentas o de tratar de explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Entonces tenemos un fenómeno
en el que el presidente, por un lado, ya sea por conveniencia, por presión, o una combinación, pero hay un sector de los medios que se vuelven caja de resonancia de su mensaje en la mañana. Las redes sociales están manipuladas por grupos de cuentas que ya se ha documentado, no es mito, ya se ha documentado con contratos que se extraen de Compranet, que reciben financiamiento público para desinformar en las redes sociales. Entonces, pues esa parte, digamos que es evidente la estrategia de tratar de desinformar a la opinión pública, y por eso creo que yo ahí sí difiero, que son peor que los anteriores, porque tienen el cinismo de decirse éticamente superiores cuando por todos lados están saltando la evidencia al contrario. Discúlpenme, Mauricio, con todo respeto, es un poquito más grande que nosotros, pero dime si no, los casos que están apareciendo de los hijos pareciera el comportamiento de la clase política de la época de los 70s o de los 80s con López Portillo. Digo, para el sector más joven que nos está viendo, o sea, no es mito. Ahí están todos los contratos de empresas de los amigos de los hijos del presidente que nunca habían sido contratistas del gobierno y que de repente se multiplican de manera sustantiva los recursos y nadie investiga. El señor secretario de la Función Pública, pues yo creo que ya está listo para el retiro, ya no quiere mover nada, entonces no empuja alguna investigación. El auditor se hace como el tío Lolo, no quiere hacer investigación alguna, y como tienen mayoría en la Cámara de Diputados, frenan cualquier exigencia de llamar a comparecencias verdaderos ejercicios democráticos para exigirle a los funcionarios que no han hecho la investigación explicación de sus omisiones. Pues eso es lo que está ocurriendo. Claro, y la lista de estos casos de corrupción con la familia del presidente, cercanos, amigos y demás es muy larga, y lo que decía anteriormente, pues parece que nadie quiere hacer absolutamente nada porque pues todo sigue igual. Otro caso que tiene que ver justamente con la transparencia y la rendición de cuentas es el presidente reiteradamente dice que hay importantes ahorros, miles de millones de ahorros por enfrentar la corrupción, y que eso ha ayudado a cerrar la brecha de desigualdad, porque este presupuesto se ha destinado a los programas sociales para el pueblo. La verdad es que nadie sabe, o por lo menos no parece que nadie sabe, en dónde son los ahorros, de cuántos son los ahorros, a dónde se han ido específicamente. No hay ninguna claridad de nada en esto, Mauricio, y es algo que parecería importante porque pues son los ahorros de la lucha contra la corrupción. No, sí sabemos, Marisa. Yo Sus... les invito, sí, Ajá. yo te invito a que revises, y a tu auditorio, si me lo autorizan, el informe, los informes que están publicados en combatealacorrupción.mx. Son los informes sobre el combate a la corrupción que ha habido en México, que hemos estado editando en el Instituto de Investigaciones que trabajo. Combatealacorrupción.mx. Hay más de 2 millones de datos ahí, anexos y curados, por cierto, revisados. Les va a gustar revisar toda esa información. Y ahí se van a enterar de varias cosas. Van a ver, por ejemplo, que los presupuestos que se aprueban en la Cámara de Diputados no son los que se ejercen por el gobierno. Hay un montón de transferencias que han llegado a rebasar hasta el 50% del presupuesto anual. Es decir, el presidente acaba haciendo un ejercicio presupuestario que no se corresponde con lo que aprueban las y los diputados. Es decir, lo que aprueban las y los diputados pues, es rollo político, digamos. El gobierno ejerce otro presupuesto. Se ha documentado también que toda esta eliminación de fideicomisos, ¿te acuerdas? Que se supone que iba a servir para ahorrar dinero, pues en realidad se ha trasladado a otros fideicomisos como los de turismo, que en realidad tienen que ver con el Tren Maya,
o como los de la construcción del AIFA, o como la Todas sus construcción de la obras, refinería. ¿no? No, pero son más de 30,000 millones de pesos, así que se transfieren directamente a los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, Marisa, en un solo año, ¿eh? Es decir, son ya más de 500,000 millones de pesos, es el dato oficial, no son cifras que yo invente, son las cifras que nos da Hacienda, y que están en fideicomisos de las Fuerzas Armadas, tanto Sedena como Marina. Es increíble. Y esas, como ya decía Ángeles Estrada, ese dinero además, conforme a los otros datos, ¿no? De ese dinero sabemos muy poco, porque cuando les preguntas al ejército, a los militares qué hacen con el dinero, generalmente la respuesta es seguridad nacional, no te puedo informar. Pero ¿cómo va a ser seguridad nacional construir un aeropuerto, maestro? ¿Cómo va a ser seguridad nacional hacer un tren? Bueno, pues no te contesta porque esgrime la seguridad nacional. Sí, sí sabemos, Marisa, y sí sabemos que se está usando el dinero. Además, por ejemplo, esto Bueno, que que aunque el llaman... presidente dice que va para otros rubros y No, para no, no, otras cosas, sabemos que no, pues no, ¿no? no, del presidente dice que va a otros rubros y sí que se va a otros rubros. Por ejemplo, hay un rubro específico de gastos indirectos en los programas sociales. Todo lo que te estoy diciendo está documentado en combate a la Sí, corrupción.mx. Ahí se prueba con datos oficiales otra vez que los gastos indirectos de los programas sociales han servido, por ejemplo, para financiar a los servidores de la nación, que es en realidad un aparato político, electoral, no tengo duda en llamarlo así, que claro. opera por todo el país con dineros del erario nacional para poder operar en campo, digamos, en todo el territorio nacional. Puedo seguir, ¿eh? Los ahorros que se hacen, los subejercicios, quedan en bolsas cuyo destino no queda claro, ¿eh? Hay en No, realidad una partida secreta. ¿Te acuerdas que el presidente, bueno, antes, desde Cedillo, creo, Marco y Ángeles me corregirán, se dijo, ya no va a haber partida secreta? Bueno, pues sí hay, porque en realidad son los ahorros del presupuesto que nadie sabe a dónde van. Y el presidente además emitió decretos según los cuales todos los ahorros iban a dirigirse hacia donde el propio presidente decidiera qué hacer con ese dinero. Y de eso, dicho sea de paso, y ya termino, la Cámara de Diputados, que debe autorizar todas las transferencias que superen el 5% de cada uno de los ramos presupuestarios, no lo hace, Marisa. Le deja pasar todas. Rebasan el 5% con creces de los cambios y la Cámara de Diputados no hace nada, nada más recibe informes de Hacienda. No, sí sabemos, y sí sabemos que está haciendo un muy mal uso de los claro, recursos públicos. Claro que lo claro. sabemos. Pues nos queda ya muy poco tiempo. Quisiera estos minutos hablar sobre pues los órganos autónomos que pues, el presidente no va a quitar el dedo del renglón. Seguramente en este sexenio pues será muy complicado, ya sabemos, pero dependerá lo que ocurra en las elecciones, de cómo se conforme el Congreso. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Ángeles, empezamos contigo. Bueno, yo ya lo mencionaba específicamente con el INAI. A mí es un órgano que me preocupa mucho que lo desaparezcan, no solamente por el hecho de que es el órgano que garantiza la transparencia, sino el derecho humano al derecho de acceso a la información. Entonces, a mí me parece que es digamos, una forma más de deshacerse de los frenos y contrapesos que existen, que se crean así justamente para frenar el poder del Ejecutivo, para delimitarlo. Y lo que está haciendo el Ejecutivo es literalmente quitar todos esos frenos, quitar todos esos contrapesos, Sí. y lo vemos a través de las afectaciones que ha sufrido también el Poder Judicial. Entonces es gravísimo lo que está sucediendo. Me parece que nosotros como ciudadanos no nos hagamos cargo de exigir que los órganos autónomos constitucionalmente no desaparezcan, es un despropósito. Creo que le tendríamos que meter mucho más mucho más discurso y también mucho más energía ciudadana para solicitar que esto no llegue a realizarse. Bien. Marco, un minuto, por favor. Muy brevemente,
para quien nos está escuchando muchas veces les suena así muy lejano, ¿qué es esto de órgano autónomo? Por ejemplo, en el caso del INAI al que se refería Ángeles, es nuestro derecho, porque es nuestro dinero el que se gasta, entender la manera en que el gobierno usa los recursos públicos, los resultados Es, de sus políticas y demás. Lo que dice el presidente de manera mentirosa es que no se necesita un órgano para garantizar ese derecho porque lo va a hacer el propio gobierno, cuando justo el gobierno a lo largo de todo el sexenio lo que se ha dedicado es a mentir, uno, diciendo que no encuentra los datos, dos, cuando los empiezas a presionar, hacen lo que dice Mauricio, seguridad nacional para tratar de ujú. hacerse guaje. Entonces, hay toda la evidencia de que el gobierno no va a ser buen juez y se va a autorregular. Nos ha costado mucho trabajo como sociedad avanzar en mecanismos como, en este caso, la institución del INAI, para tratar de que tanto en el gobierno federal como los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, las empresas del estado y demás, puedan transparentar la manera en que se toman las decisiones, se ejercen los recursos. Y eso se va a ir por la borda si se aprueba, por ejemplo, lo que el presidente quiere en esta materia. Muchas gracias. Mauricio, adelante. Nada, yo creo que ya lo dijeron bien Ángeles y Marco. Yo diría, querida Marisa, que si llegase a prosperar la iniciativa del presidente, pues ya vamos a tener de plano oscuridad, ¿no? Fíjate que el presidente, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso a los órganos de transparencia. Fue el jefe de gobierno de entidad federativa más opuesto a la primera reforma. Te estoy hablando de la primera camada, digamos, de reformas en transparencia. El presidente la bloqueó. Quien abrió para la Ciudad de México, para el DF, entonces, el primer órgano de transparencia realmente válido que funcionó fue Alejandro Encinas, su sustituto, no Andrés Manuel López Obrador. Y desde entonces estaba en contra de la transparencia. Es un despropósito, Marisa, por donde se le vea. Yo no sé si tengo que explicar. Es decir, prefiere que no sepa, prefiere dar sus otros datos. Ya, bien y claro, ¿no? Si llegase a prosperar el ómnibus legislativo que presentó el 5 de febrero, cierra y vámonos. Este gobierno, este régimen político se volvería completamente autocrático. Bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y pues hasta la próxima. Muy agradecida que hayan estado con nosotros. Y muchas gracias a usted. No se vaya porque al regreso Abel Martínez estará aquí en el noticiero. ¿Cuáles? Ah, en Facebook. Creo que no. Porque Mi marido fiel a Karen no está lindo, no lo encuentro. es que hubo como un tema ahí de transmisiones, algo así. Están arreglándolo. Ah, pero sí va a continuar.
Facebook. Bonito fin. Adiós.